Has vivido más de 6 décadas y aún cargas con cosas que ya no te corresponden. Sabes cuáles son. Has trabajado duro, has hecho sacrificios, has cumplido con todos. Pero hoy, en el silencio de tu rutina, sientes que algo te estanca. Como si dieras vueltas en círculo, como si algo invisible te robara energía, alegría, claridad. Y no siempre son personas. A veces son ideas, costumbres, hábitos silenciosos que se instalaron en tu vida y que hoy te sabotean sin que te des cuenta. ¿Te ha pasado sentir que haces todo bien, pero igual terminas el día con cansancio emocional, como si algo dentro de ti pidiera auxilio? Hoy quiero hablarte de eso, de esas 11 cosas que debes eliminar de tu vida si de verdad quieres avanzar. No para cambiar quién eres, sino para recuperar lo que ya eres, debajo de todo ese peso que no necesitas cargar, porque llega una etapa de la vida en la que cada día cuenta. Y vivir con paz no es casualidad, es una elección. Pero esa elección empieza por soltar. Quédate hasta el final, quizás una sola. De estas cosas que identifiques sea la causa de tu estancamiento, y soltarla te devuelva el aire que llevas tiempo buscando. Empecemos. Has esperado tanto, y a veces, sin darte cuenta, te has condenado con esa espera. Esperaste que tus hijos te llamaran más, que tus nietos te buscaran por cariño, no por compromiso. Esperaste que ciertas personas reconocieran todo lo que diste, y cuando no sucedió, sentiste esa punzada silenciosa, ese dolor que no se grita, pero se acumula. Te ha pasado, esas expectativas que no decimos en voz alta, pero que nos carcomen por dentro. Debería haberse acordado, podría haber venido. Al menos un mensaje, y así la mente se llena de deberías que no se cumplen. El corazón se llena de decepciones que no se dijeron. Pero, ¿quién nos enseñó a vivir esperando tanto? Desde jóvenes nos sembraron la idea de que si haces las cosas bien, los demás te lo devolverán. Que si amas, serás amado. Que si das, recibirás. Pero la vida, como bien sabes, no siempre funciona así. Y no es que la vida sea injusta, es que no es personal. La vida simplemente es. El estoicismo tiene una frase que parece dura, pero es liberadora. No esperes que los otros se comporten como tú lo harías. Epicteto lo dijo con claridad. No busques que los hechos ocurran como tú deseas. Desea más bien que ocurran como ocurren y serás feliz. Las expectativas excesivas son una trampa sutil. Se disfrazan de esperanza, pero en realidad muchas veces son exigencias emocionales encubiertas. Queremos controlar lo que no depende de nosotros, y eso, querido amigo, querida amiga, solo genera sufrimiento. Imagina por un momento un árbol en otoño. Sus hojas comienzan a caer, el frío se instala, el viento sopla. ¿Has visto a un árbol molestarse por ello? ¿Lo has visto reclamarle al viento por moverlo? No, porque el árbol simplemente se adapta, suelta lo que tiene que soltar y confía en que la primavera volverá cuando tenga que volver. Nosotros, en cambio, insistimos, nos aferramos y al hacerlo dejamos de vivir el momento presente. ¿Cuántas veces nos hemos perdido el hoy por estar esperando un gesto que quizás nunca llegue? Y no es que no tengas derecho a desear, claro que sí. Pero hay una gran diferencia entre tener un deseo y vivir dependiendo de que se cumpla. Te propongo algo, solo por hoy. Suelta una expectativa. Una. La que más te pesa. Quizás es ese mensaje que nunca llega, esa disculpa que esperas, ese reconocimiento que crees merecer. Suéltalo y obsérvate, no como castigo, sino como liberación. ¿Quién eres tú cuando dejas de esperar eso? Porque ahí, justo ahí, empieza la verdadera paz. A veces confundimos resignación con aceptación, pero no es lo mismo. Resignarse es sentirse víctima.
Aceptar es ser libre, y en esta etapa de tu vida no mereces ser rehén de ninguna expectativa. Mereces ser libre. Libertad no es hacer lo que uno quiere. Libertad es estar en paz, aunque las cosas no salgan como uno quiere. Así que pregúntate con honestidad, ¿qué cosas espero todavía que me siguen lastimando? ¿Qué peso podría soltar hoy para caminar más liviano? Y si alguna respuesta te duele, no huyas de ella. A veces el alma solo necesita que la escuchemos con honestidad. Una vez escuché esta historia. Un anciano tenía un pequeño pájaro al que cuidaba todos los días. Le hablaba, le cantaba, lo alimentaba. Un día, el pájaro se escapó de su jaula y no volvió. Sus vecinos le preguntaron si estaba triste. Él respondió, «No, el pájaro no era mío, solo era mi compañía por un tiempo. Le di amor mientras estuvo y ahora dejo que vuele. Así también vuelo yo sin jaulas. Así también puedes vivir tú, dando lo que nace de ti, sin esperar jaulas ni retornos forzados, porque la verdadera grandeza de lo que diste no se mide en lo que recibiste, se mide en la paz con la que puedes seguir dando, incluso si no vuelve. Y eso, querido amigo, querida amiga, eso es libertad emocional. Negatividad y quejas constantes. Hay días en los que parece que todo molesta. El ruido, la gente, los precios, el clima, la política. Y sin darte cuenta, cada conversación se convierte en una lista de quejas. ¿Te ha pasado? Te sientas a tomar café y lo primero que sale es: todo está peor. Ya nadie respeta. A esta edad ya no se puede hacer nada. Y claro, hay motivos. No es que inventemos el malestar. Hay dolores, pérdidas, decepciones acumuladas. Pero te pregunto con cariño, ¿qué te está robando más energía? ¿Lo que pasa o cómo lo estás mirando? Porque hay una trampa silenciosa en la que caemos con los años. Acostumbrarnos a quejarnos más de lo que agradecemos. Y eso marchita el alma. Séneca lo advirtió. El que se queja, incluso de lo justo, debilita su espíritu. La queja constante no resuelve, solo envenena poco a poco la mirada, el ánimo, la esperanza. Imagina que llevas una mochila invisible. Cada queja es un ladrillo, una frase más de frustración, otro ladrillo. Al final del día, ¿cuánto peso llevas encima que no es necesario? Y lo peor, la queja contamina el vínculo. Las personas empiezan a alejarse no por maldad, sino por cansancio. Nadie quiere compartir el tiempo con quien siempre ve lo gris. Pero hay una salida, y no es fingir que todo está bien, es mirar diferente, es cambiar «esto está mal» por «¿qué puedo hacer con esto?». Te propongo algo simple. Cada vez que sientas el impulso de quejarte, cambia la frase por un agradecimiento. Uno solo. No tiene que ser enorme. Puede ser: hoy me levanté sin dolor. Tengo alguien con quien hablar. Este café está rico. Pruébalo una vez. Y luego, otra. Verás cómo la mente empieza a girar en otra dirección. Pregúntate con honestidad: ¿qué parte de mí ya se acostumbró a ver lo que falta en lugar de lo que hay? ¿Estoy alimentando más mi decepción o mi gratitud? Una anciana, conocida por todos en su barrio por su buen ánimo, tenía un pequeño jardín. Cuando le preguntaban por qué siempre estaba de buen humor, ella respondía: «Todas las mañanas, antes de abrir la boca, riego una flor en mi interior. Si no la riego, el día se me llena de espinas. Y tú, ¿qué estás regando cada mañana?». La negatividad no es solo una emoción, es un hábito, pero también lo es la gratitud. Y a esta edad, más que nunca, necesitas cuidar tu energía como un tesoro. No la malgastes en quejas que no cambian nada. Inviértela en pensamientos que te devuelvan la alegría de estar vivo, porque mientras respiras, siempre hay algo que agradecer. Comparaciones con los demás. Hay una frase que alguna vez escuché y que me caló hondo. Compararse es robarle dignidad a tu propio camino. Y más aún en esta etapa de la vida, cuando las redes sociales muestran nietos perfectos,
familias sonrientes, viajes soñados, y tú desde tu rincón empiezas a pensar, ¿habré hecho suficiente? ¿Estaré quedándome atrás? ¿Y si mi vejez no luce como la de ellos? Ese veneno silencioso de compararse no tiene edad, pero con los años duele más, porque ya no comparamos planes, comparamos vidas enteras, y en esa comparación siempre parecemos perder. Miras a una amiga que recibe visitas cada semana y te preguntas por qué tus hijos no llaman tanto. Ves a un vecino que se mantiene activo y saludable y te reprochas no haber cuidado más tu cuerpo. Escuchas a otros hablar de sus viajes y te pesa lo que no hiciste. Pero aquí está la trampa. Nunca comparamos todo. Solo partes. Solo lo que brilla. Marco Aurelio lo decía con claridad. Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. La vida de los demás es eso, una perspectiva. No sabes lo que hay detrás de esa sonrisa. No conoces las noches sin dormir, los dolores escondidos, los arrepentimientos callados. Y más importante aún, no es tu camino. Tú tienes el tuyo, con sus pérdidas, sus victorias, sus errores y también sus logros. Has sobrevivido cosas que otros ni imaginan. Has amado, has luchado, has aprendido a tu manera. ¿Por qué comparar dos historias que no tienen el mismo origen, ni los mismos desafíos? Una mujer me dijo una vez, me comparé tanto con mis hermanas que olvidé mi propio valor. Siempre pensé que yo era la que menos había logrado. Hasta que un día mi nieta me dijo, abuela, eres mi ejemplo de fortaleza. Y entendí que había vivido demasiado tiempo mirando afuera y muy poco celebrando lo que había dentro. ¿Te pasa eso también? ¿Te olvidas de lo que has superado por mirar lo que otros aparentan tener? Te invito a hacer una pausa. Cierra los ojos un momento. Piensa en 3 cosas que has logrado solo tú, con tu fuerza, tu historia, tu forma de ser. Escríbelas, léelas en voz alta. Eso eres tú, eso es tu vida. Las comparaciones no solo son injustas, son inútiles, porque no cambian nada, solo desgastan. Y a esta edad lo que menos necesitas es cargar con la mirada ajena. Lo que importa es que tú mires tu vida con compasión, con dignidad, con gratitud. Recuerda, la única persona con la que debes compararte es con quien fuiste ayer. Preocupaciones futuras. ¿Y si me enfermo? ¿Y si el dinero no alcanza? ¿Y si me toca vivir solo el final del camino? Esas preguntas, aunque no las digas en voz alta, viven contigo. Aparecen cuando cae la noche, cuando se apaga la televisión, cuando el silencio empieza a hablar. La preocupación por el futuro es una carga pesada. Y lo irónico es que la mayoría de las veces es una carga vacía, porque no lleva a ninguna parte, solo desgasta. Séneca lo explicó con sencillez. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cuántas veces has vivido un miedo que nunca se cumplió, pero que ya te robó el sueño, el apetito, la paz? Una mujer de 72 años me compartió algo que me hizo pensar. Viví 10 años temiendo quedarme sola. Hacía todo lo que mis hijos querían solo por ese miedo. ¿Y sabes qué? Cuando finalmente se fueron lejos, descubrí que no era tan terrible, que había vida, incluso en la soledad, y que yo no era tan débil como creía. El problema de preocuparnos tanto por el mañana es que nos impide vivir el hoy. Es como cargar un paraguas todos los días, aunque no haya nube en el cielo. La filosofía estoica nos recuerda una verdad sencilla pero poderosa. El futuro no está en tus manos, pero lo que sí puedes hacer es prepararte, no desde el miedo, sino desde la sabiduría. ¿Te preocupa tu salud? Camina cada día, cuida lo que comes, ríe más. ¿Temes quedarte solo? Fortalece tus vínculos,
pero también cultiva tu soledad. ¿Te angustia el dinero? Sé prudente, pero no escatimes en lo que te da vida. Un café con un amigo, un libro que te inspire, un paseo que te conecte contigo, porque lo único peor que temer al futuro es perder el presente por ese temor. Epicteto decía, no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y si empiezas a ver el futuro no como una amenaza, sino como una posibilidad, y si te despiertas mañana pensando, hoy tengo otra oportunidad para vivir con intención, haz este pequeño ejercicio. Cada mañana, antes de levantarte, di en voz baja, hoy es lo único que tengo, y lo voy a honrar. Repite esa frase cada día, no como una consigna vacía, sino como un ancla para tu alma, porque cuando dejas de vivir en el miedo, el presente se vuelve un refugio, y la vida, tal como es hoy, empieza a tener sentido. Arrepentimientos del pasado. A veces te descubres pensando, ¿y si hubiera elegido distinto? ¿Y si no hubiera dejado pasar aquella oportunidad? ¿Y si no hubiera dicho lo que dije, o si lo hubiera dicho a tiempo? Los arrepentimientos son como sombras largas al atardecer. No te tocan, pero te persiguen. Aparecen en los silencios, en las madrugadas, en esa canción que te recuerda lo que fue, o lo que pudo haber sido. Pero aquí hay una verdad que a veces cuesta aceptar. El pasado no cambia, ni aunque lo llores. Lo único que puede transformarse es la forma en que tú lo miras. Epicteto fue claro. No son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y es que a veces lo que arrastra no es el error, sino la culpa que decidimos llevar. Un hombre me contó una vez, con los ojos llenos de remordimiento, fui duro con mi madre. No le dije cuánto la quería. Cuando murió, sentí que era demasiado tarde. Le pregunté, ¿y qué haces con ese dolor? Me respondió, lo uso. Cada día trato a mis hijos con más ternura. Le sonrío a la vida como no le sonreí a ella. Eso también es reparación. Eso también es amor. Arrepentirse no es quedarse quieto mirando atrás. Es usar lo vivido como semilla, no como cadena. La filosofía estoica nos invita a aprender del error, pero no a vivir en él. Marco Aurelio decía, lo que importa no es lo que sucede, sino cómo respondes a ello. Y si el pasado ya ocurrió, ¿qué puedes hacer con él? Usarlo como lección, como impulso, como antorcha. ¿Te equivocaste? Bienvenido al club de los humanos. ¿Fallaste? Claro. Nadie llega a viejo sin cicatrices, pero esas marcas no te hacen menos valioso, te hacen más sabio. Haz este ejercicio. Escribe una carta a tu yo del pasado. Dile lo que sientes, lo que has aprendido, lo que ahora comprendes. Y luego, quema esa carta, no como castigo, sino como liberación, porque seguir culpándote es como castigar a una versión de ti, que ya no existe. Tú no eres esa persona, tú eres quien la sobrevivió. Y si estás aquí leyendo estas palabras, es porque aún tienes tiempo, tiempo para reparar, tiempo para amar mejor, tiempo para perdonarte. No dejes que el pasado te robe el presente, ni que el dolor de antes te impida la paz de ahora. Séneca lo decía con claridad. No podemos volver al ayer, pero sí podemos cambiar el rumbo del hoy. Exceso de consumismo. Vivimos rodeados de cosas, pero a veces sentimos que nos falta todo. El consumismo es una trampa silenciosa. Nos promete felicidad envuelta en bolsas, autoestima dentro de cajas y propósito en cada promoción. Pero cuando llega la noche y las luces del centro comercial se apagan, ¿qué queda? ¿Realmente te sientes más pleno por lo que compraste o más vacío por lo que sigues buscando? Marco Aurelio lo escribió con lucidez. Muy pocas cosas se necesitan para vivir felizmente. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar,
Y sin embargo, llenamos nuestra casa, nuestro armario y nuestras horas con cosas. Cosas que no hablan, que no escuchan, que no abrazan. Y lo más doloroso es cuando también usamos las compras para llenar vacíos del alma. Una mujer mayor me confesó una vez: después de que mis hijos se fueron, empecé a comprar ropa sin parar. Me sentía sola, pero por un rato la tienda me hacía sentir vista. Le pregunté: ¿y qué pasó con toda esa ropa? Ahí está, guardada, etiquetas puestas. Nunca me la puse. No era ropa lo que necesitaba, era consuelo. Esa historia es más común de lo que creemos, porque el consumismo no solo es una cuestión económica, es emocional. La filosofía estoica nos ofrece otra mirada. En lugar de preguntarte ¿qué me falta?, empieza a preguntarte ¿qué ya tengo que no estoy valorando? Séneca lo decía así: pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. Haz este ejercicio. Mira alrededor de tu casa. ¿Cuántas cosas hay que no usas? ¿Cuántas cosas guardas por si acaso, pero no te nutren ni te alegran? Haz una limpieza consciente, no para tirar, sino para soltar. Y haz otra limpieza más difícil, la del alma. Pregúntate: ¿estoy comprando para evitar sentir algo? ¿Qué quiero demostrar con esto que adquiero? ¿Estoy acumulando cosas mientras descuido experiencias, vínculos o bienestar? Epicteto decía que la libertad no viene de tener más, sino de necesitar menos. Y eso es clave en esta etapa de la vida, porque cada objeto que entra en tu casa entra también en tu mente. Cada cosa ocupa espacio, y tú mereces vivir más ligero. Tener menos, muchas veces, es tener más, más orden, más claridad, más tiempo para lo importante. Hazte esta promesa: la próxima vez que algo te llame desde una vitrina, antes de abrir la cartera, abre el corazón y pregúntate: ¿esto realmente me suma o solo me distrae? La vejez no está para acumular más, está para soltar lo innecesario y abrazar lo esencial. Drama y chismes. Hay algo que envejece más rápido que el cuerpo: el alma expuesta al drama constante. No lo notas al principio. Es solo un comentario aquí, una crítica allá, una historia jugosa que alguien susurra. Pero lo que comienza como información termina siendo veneno disfrazado de conversación. El chisme no solo habla de otros, te contamina a ti. ¿Te ha pasado? Estás en una reunión familiar y alguien comienza a hablar mal de un primo, de una vecina, de alguien que no está. Y aunque tú no dices nada, el ambiente se ensucia. Sientes que algo dentro de ti se incomoda. Eso no es casualidad. Es tu conciencia que ya no quiere cargar con lo ajeno. La psicología lo ha demostrado. Hablar constantemente de otros activa en el cerebro un sistema de comparación y alerta social, y eso genera ansiedad, juicio, malestar. Cuanto más te involucras en conflictos que no son tuyos, más pierdes contacto con tu paz interior. Un hombre mayor, con mirada serena, me dijo una vez: aprendí tarde que no todo lo que escuchas merece tu opinión, y no toda conversación merece tu presencia. Esa frase me acompañó desde entonces. La filosofía estoica invita al autocontrol, sí, pero también a la elegancia emocional. Y eso incluye retirarte de lo que ensucia el alma, aunque sea sutil. Cuando te ofrezcan un chisme, puedes practicar una respuesta sencilla, firme y amable. Prefiero no hablar de quien no está. O incluso, simplemente cambiar el tema. No necesitas pelear. Solo salir del juego, porque aquí hay una verdad clave. Quien habla de otros contigo, probablemente hablará de ti con otros. El drama ajeno es un laberinto en el que entras creyendo que ves y terminas siendo visto. Pregúntate: ¿qué me aporta esta conversación? ¿Cómo me siento después de estas interacciones? ¿Qué partes de mí estoy dejando en cada crítica compartida? Y luego decide desde un lugar más sabio, un hogar tranquilo,
no es el que está libre de problemas. Es aquel donde se decide no alimentar conflictos innecesarios. A esta edad, tu mente ya ha escuchado suficiente. Merece reposo, claridad y conversaciones que eleven, que sumen, que inspiren. No te niegues a los demás, pero sí elige dónde, con quién y sobre qué vale la pena abrir la boca, porque a veces el silencio no es distancia, es madurez. Culpar a los demás, cuando el dedo que señala te deja ciego. Hay algo muy tentador en encontrar culpables. Alguien a quien responsabilizar por lo que nos duele, lo que nos falta, lo que salió mal. Es más fácil decir, si mi hijo hubiera estado más pendiente, si mi pareja me hubiera entendido, que mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de esto también es mía? Recuerda aquella vez en que tuviste un problema con alguien cercano, tal vez una discusión con un amigo o un malentendido con un familiar. Y aunque sabías que algo no estuvo bien en tu actuar, preferiste repetir en tu mente todo lo que el otro hizo mal. ¿Por qué? Porque asumir nuestra parte implica valentía y duele. La psicología lo confirma. Culpar a otros nos da una falsa sensación de control. Nos alivia, pero por poco tiempo. A la larga, nos deja en el mismo lugar, sin poder real para cambiar nada. Porque si todo depende del otro, entonces tú solo eres una víctima. Y vivir como víctima es una forma lenta de desaparecer. Epicteto lo decía con firmeza: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando entiendes esto, dejas de poner tu paz en manos ajenas, recuperas la brújula interna. Y es que hay una gran diferencia entre asumir tu parte y culparte por todo. No se trata de castigarte, sino de hacerte responsable, porque solo desde ahí puedes transformar. Piensa en esto. ¿Hay alguna situación no resuelta en tu vida donde aún repites lo que el otro hizo? Y si en lugar de eso te preguntaras, ¿qué puedo aprender yo de esto? Esa pregunta, aunque incómoda, te devuelve el timón. Una mujer que conocí, ya entrada en sus 70, me dijo una vez: pasé años resentida con mi hermana, hasta que entendí que yo también había elegido callar, no poner límites, no hablar cuando debía. Ella tuvo su parte, pero yo también, y al reconocerlo dejé de necesitar que me pidiera perdón. Así funciona la verdadera libertad emocional. No se basa en que los demás cambien. Se construye cuando tú decides dejar de cargar lo que no te corresponde y empezar a hacerte cargo de lo que sí. Decir, esto es mío, no es debilidad. Es el acto más fuerte que puedes hacer por ti. Procrastinación, cuando el mañana se convierte en nunca. Hay decisiones que no duelen hasta que las pospones demasiado. Pequeñas tareas, conversaciones importantes, incluso placeres que venías prometiéndote desde hace años. Todo lo ibas a hacer mañana, pero ese mañana no llegó, y ahora te miras al espejo y sientes una especie de deuda contigo mismo. ¿Te ha pasado? Mirar ese libro que nunca leíste, esa carta que no escribiste, ese paseo que no diste, y darte cuenta de que el tiempo no esperó. La procrastinación no siempre se nota. A veces se disfraza de ocupación, de prudencia, incluso de cansancio, pero en el fondo es miedo. Miedo a fracasar, miedo a no hacerlo perfecto, miedo a que sea demasiado tarde o demasiado pronto. Un hombre me dijo una vez: llevo años queriendo aprender guitarra, pero ya no tiene sentido. Le pregunté cuántos años. Me dijo: desde que tenía 60, ahora tengo 72. Le respondí: si hubieras empezado, hoy tendrías 12 años de música en tus manos. Guardó silencio y lo entendió. Marco Aurelio decía: no vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno contigo mismo. La procrastinación es una forma de negarte tu propio derecho a evolucionar. Porque lo que no haces hoy,
Difícilmente lo harás mañana si no cambias algo en ti. Y no se trata de hacer todo al mismo tiempo. Se trata de elegir una sola cosa, y empezar. Aunque sea mal, aunque sea despacio, aunque nadie te vea. Pregúntate, con honestidad, ¿qué parte de ti estás dejando para después? ¿Qué cosa vienes postergando desde hace años? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? A esta edad, no se trata de correr, se trata de avanzar. Haz una lista. Elige una tarea, dedícale 15 minutos, no para terminarla, sino para honrarte, para decirte a ti mismo, ya no me abandono, porque el mayor logro no es terminar, es empezar, empezar con miedo, con dudas, pero empezar. Y si necesitas un mantra para los días en que el mañana te quiera convencer, repítete esto, hoy es suficiente. Hoy empiezo, y empieza. Porque la vida no se suspende, se vive ahora. Miedo al fracaso, la cárcel invisible que frena tu vuelo. Hay silencios que no se dicen, pero se sienten, como ese miedo que paraliza justo antes de comenzar algo nuevo. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si hago el ridículo? Esos "y sí" son trampas del pensamiento que te atan antes de siquiera dar el primer paso. Tal vez querías iniciar una actividad, proponer algo, cambiar una rutina, pero algo dentro de ti te detuvo. No fue el cuerpo, fue el miedo. Un miedo que no nace del presente, sino de antiguas heridas. Fracasos, pasados, críticas recibidas, expectativas no cumplidas. El problema es que cuando el miedo al fracaso gobierna tu vida, dejas de intentar, y lo que parecía protección se convierte en una jaula. Marco Aurelio decía, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si piensas desde el temor, vivirás encerrado. Si piensas desde el valor, vivirás expandido. La psicología es clara. El miedo al fracaso se alimenta de creencias rígidas. Si no lo hago perfecto, no vale la pena. Si fallo, demostraré que no soy suficiente. Pero, ¿quién ha dicho que errar te define? Lo que realmente te define es cómo reaccionas después de caer. Tienes más de 70 años y siempre soñaste con escribir tus memorias. Pero cada vez que tomas el lápiz, piensas, ¿y si no le interesa a nadie? ¿Y si no es lo suficientemente bueno? Y ese pensamiento te aleja del papel y de ti mismo. ¿Y si, en cambio, entendieras que escribirlas es valioso, incluso si nadie las lee, porque son para ti, para cerrar ciclos, para dejar legado, para sanar? Ese cambio de mirada lo transforma todo. Ahora pregúntate, ¿cuántas cosas no has hecho por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces has preferido no intentarlo para no tener que enfrentarte al "y si fallo"? ¿Y si en vez de eso empezaras a preguntarte "¿y si funciona?" O mejor aún, ¿y si fracasar no es tan grave como creo? Séneca decía que lo peor que puede pasarnos no es fracasar, sino no vivir por temor a ello. La próxima vez que el miedo te detenga, haz este ejercicio. Imagina que ya lo intentaste y no salió como esperabas. Pregúntate, ¿realmente fue el fin del mundo? ¿O aprendiste algo que te hizo más fuerte? Porque en la vida real no hay errores inútiles. Hay lecciones, hay caminos, hay evolución. Permítete fallar. Pero más importante, aún, permítete empezar. Aunque tiemble la voz, aunque dudes, porque cada paso hacia lo que temes es también un paso hacia tu libertad, la necesidad de aprobación, el espejismo que te aleja de ti. Hay una forma de esclavitud que no se ve, pero se siente en cada decisión. Es cuando eliges no por convicción, sino por miedo. Miedo a decepcionar, a no gustar, a que no te acepten. Esa es la trampa silenciosa de vivir buscando la aprobación de los demás. Y empieza temprano. Te enseñaron a portarte bien, a no molestar, a hacer lo que se espera. Y quizás
Eso fue necesario en la infancia. Pero ahora, a esta edad, seguir, pidiendo permiso para ser quien eres, es demasiado caro. La necesidad de aprobación te roba lo más valioso, tu autenticidad. Y te lo digo con franqueza, nunca serás libre mientras sigas necesitando que los demás te digan que estás bien. Epicteto lo dijo de forma simple. No es lo que te sucede lo que te daña, sino tu opinión sobre ello. Pero, ¿cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Y cuántas son eco de lo que otros piensan de ti? Una mujer que siempre quiso pintar, pero su familia le decía que eso era perder el tiempo, que ya estaba grande para esas cosas. Y aunque el deseo sigue ahí, nunca compró los pinceles, porque en el fondo temía que la juzgaran, que se burlaran, que no la comprendieran. Ahora piensa, ¿de qué forma tú has postergado algo que amas solo para no incomodar? La aprobación es como un espejismo, parece saciarte, pero nunca lo hace, porque siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, alguien que critique, alguien que espere que seas distinto, y si tu valor depende de eso, entonces nunca será tuyo. Aquí entra el amor propio, no como un concepto moderno, sino como un acto de responsabilidad. Amarte es dejar de pedir permiso, es saber que estás bien, incluso si no todos lo entienden, es darte el lugar que mereces, sin necesidad de aplausos. Y si hoy te dieras esa aprobación que tanto esperas de fuera, una práctica poderosa es esta. Cada vez que sientas que estás decidiendo solo para agradar, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto me representa? ¿Esto me honra? Si la respuesta es no, tal vez sea hora de elegir distinto. Redefinir tu vida también implica redefinir tu audiencia. No todos deben entenderte, no todos deben celebrarte. Basta con que tú te sientas en paz con lo que eliges, porque al final quien vive buscando aprobación termina perdiéndose a sí mismo. Y tú ya viviste demasiado para seguir pidiendo permiso. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice mucho de ti. Significa que estás buscando claridad, que estás cansado de cargar con lo que no es tuyo y que por fin estás dispuesto a soltar. Hoy hablamos de 11 cosas que no debes llevar más contigo. No porque sean malas en sí mismas, sino porque ya no te sirven, te pesan, te frenan, te alejan de la persona que realmente eres. Y sé que dejar ir no siempre es fácil, pero a esta edad seguir aferrado a lo que ya no nutre es como seguir respirando en una habitación sin aire. La libertad no siempre empieza con una gran decisión. A veces comienza con un simple no más culpa heredada, no más palabras que buscan aprobación, no más aplazar tus sueños por miedo al qué dirán, porque ya diste demasiado. Hoy te toca a ti, no para encerrarte, sino para florecer. Recuerda, esto, no estás aquí para cargar mochilas ajenas, ni para cumplir expectativas que otros pusieron en ti. Estás aquí para vivir con dignidad, serenidad y verdad. Esa es la vida buena de la que hablaban los estoicos, la que no depende del aplauso, ni del resultado, ni del juicio de otros, sino de tu capacidad de vivir alineado contigo mismo. Tú ya estás en camino. Si esta reflexión ha tocado algo dentro de ti, te invito a dejar tu marca. Suscríbete al canal, deja tu me gusta como acto de agradecimiento y en los comentarios escribe, elijo soltar para poder vivir. Así sabré que estás del otro lado, del lado de los que deciden vivir libres. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque a veces una sola palabra puede cambiar una vida entera, y no lo olvides, cada cosa que sueltas hace espacio para lo que verdaderamente importa. Nos vemos en el próximo video.